Bueno, pues vamos a empezar. Antes de empezar con este nuevo tema, vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada. Y entonces, habíamos visto los dos primeros modelos LGCA, que eran para fluidos normales, ¿no? Gases o líquidos. Y habíamos visto dos variedades, ¿no? La primera era un modelo completamente determinista, que solo iba a cambiar los canales de velocidad de las partículas durante la interacción cuando el momento o la velocidad total, que era lo mismo en este caso, era cero. Bueno, la suma vectorial era cero vector. Y la íbamos a cambiar a otro ordenamiento de las partículas en canales de velocidad, tales que la velocidad también fuera cero, pero que estuvieran en distintos canales. Y entonces solo había un par que eran diferentes, que eran si iban así, las íbamos a cambiar así, y si iban así, iban a cambiar así. Pero eso tenía algunos problemas físicos. Además de que como es determinista, pues es difícil hacer cosas con ella. Y después vimos la segunda forma, en la cual nosotros íbamos a considerar ahora 6 canales de velocidad en una red hexagonal. Y en este caso íbamos a tener varias configuraciones, varias formas de ordenar las partículas cuando teníamos dos partículas con velocidad neta cero. Entonces íbamos a tener, íbamos a cambiar las partículas de configuración cuando pasaba lo siguiente. Uy, quedó medio feo, ¿no? Vamos a ver si lo puedo hacer más bonito. Bueno, entonces, cuando tenía yo partículas así, de 3, donde también iba a ser cero la velocidad total, entonces lo único que íbamos a hacer era bueno, ponerlas igual en 3, pero en las 3 que faltaban, ¿no? Entonces, en este caso era así. Entonces, en ese caso, esa transición sigue siendo determinista en el caso de que tiene probabilidad 1, ¿no? Después, si teníamos 2, entonces, vamos a ver si quiere, no quiere. Ok, ahora sí. Entonces, ahora si tenemos 2, pues íbamos a tener varias opciones y cada una la íbamos a escoger con probabilidad 1/2. Entonces, en la primera opción, otra vez un círculo. Entonces, ok, en la primera opción íbamos a cambiarlos pues, de una forma y en la otra de otra forma, diferente. Entonces, la otra forma sería así, ¿no? Y pues es claro que entonces, si yo empiezo así, pues con probabilidad 1/2 así, con probabilidad 1/2 así. Si empiezo así, con probabilidad 1/2 así, con probabilidad 1/2 así. ¿Okay? Entonces, nuestro modelo cambiaba de ser determinista y reversible a ser probabilista y no reversible. Y eso daba muy buenos resultados físicamente, ¿no? Y la otra cosa que les quería decir, que nos faltó, es que nosotros habíamos dicho que la ecuación microdinámica, o sea, que nos decía cómo iban a cambiar todo, iba a estar dado por lo siguiente: SI R más 1, K más 1, es un vector, ¿no? R más I, K más 1, lo podemos escribir como una diferencia, ¿no? SI, RK. Y por la definición de SI, R más CI, K más 1, esto era SI después de la interacción, menos SI antes de la interacción. Y esto decíamos que era un operador que le llamábamos el operador de colisión de la partícula I. Y este operador de colisión iba a tener valores 1, 0 o menos 1.
Y uno correspondía a cuando había creación de partículas después de la interacción. 0 era cuando no había cambios. Y finalmente, -1 es cuando hay destrucción de partículas, ¿no? Y les dije yo que esto era a veces útil, tener esta CI, porque podíamos resumir en una forma muy comprensible nuestras reglas, la forma en la cual las partículas iban a ir cambiando. Y en este caso de este modelo hexagonal, ¿cómo se dice? Esta cosa de em, colisión, el operador de colisión, lo vamos a poder escribir de una forma que se ve intimidante al principio, pero cuando uno la ve va a ser muy fácil. Entonces, fácil de entender. Entonces no lo voy a escribir porque es un montón. Pero tiene esta forma. Nada más, entre todo este lío de letras, vean que aquí hay una que no es eta. Todas las demás son etas. La eta es la S, nada más que esta eta a veces es muy confusa. Entonces yo cambié la notación por S porque es más fácil. Pero la eta es la S. Que voy a poner eta es igual a S. Eta. Y en esta xi va a ser una variable aleatoria. Una variable aleatoria. Tal que vamos a ver que la probabilidad de que xi sea igual a 1 va a ser un medio. Y la probabilidad de que xi sea igual a 0 va a ser igual a un medio. ¿Okay? Entonces es una variable aleatoria discreta con solo dos valores. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, estas etas i son las SIs. Entonces son las ocupaciones de los canales. Nos dicen dónde están las partículas. Y solo pueden ser 0 y 1. Estamos considerando que solo puede haber o no haber partícula, que es la cosa más sencilla. Y fíjense que aquí hay un montón de unos menos is, SIs. Entonces, fíjense que cuando al menos una de estas es 1, todo es 0. Todo ese sumando es 0. De la misma forma, si alguna de estas es 0, es decir, no hay partícula ahí, pues alguna de estas es 0. Todo esto es 0. Y eso pasa en cada sumando. Aquí tenemos 3. Si alguna de estas 3 es 0, todo es 0. Si alguno de estos 3 es 1, todo es 1. Todo es 0. Y así en cada renglón. Cada renglón es un sumando y en todos pasa lo mismo. Entonces, esto, y unos tienen signo menos y unos tienen signo más. Y esto es útil porque así solo voy a tener 3 valores de la CI. 1, 0 y -1. Y entonces esto resume todos estos dibujitos que hice yo arriba. Déjenme ver si lo puedo ver. Sí, ok. Entonces vamos a ver por qué. Ok, entonces estoy fijándome en cómo va a cambiar la ocupación del iésimo canal. Si hay partícula o no hay partícula después de la interacción. Entonces vamos a fijarnos en cada renglón. Entonces vamos a suponer que todo lo demás es 0. Todos estos otros renglones son 0. Y esto es lo único que podría ser no 0. Tenemos un menos, ¿no? Entonces si esa cosa de ahí no es 0, va a ser -1. Es decir, porque todo lo demás es 1. 1 o 0. Entonces, eso me va a indicar, el primer renglón me va a indicar en qué casos va a haber una destrucción de partículas. Entonces, esto me está diciendo, en el canal iésimo, o sea, el que ustedes quieran, digamos este de aquí, va a haber una destrucción de partícula si el +1, +3 y +5 no están ocupados, pero el i, el +2 y el +4 sí están ocupados. Entonces, si el i es este, por ejemplo, el que está apuntando a la derecha, vamos a tener una destrucción. Si no hay nada en el que le sigue, en el que le siguen 3 y en el que le siguen 5. Entonces, si este es i, vamos a poner aquí i,
I más 1, I más 2, I más 3, I más 4 e I más 5. Y entonces esto me está diciendo, ok, no tiene que haber nada en 1, en más 1, en más 3 y en más 5. Aquí veo como no hay ninguna en 1, en 3 y en 5. No hay nada, entonces esto es 1, no hay problema. Y sí tiene que haber partícula en I más 2 e I más 4. Y veo como si tengo en I más 2, I más 4. Entonces, cuando se cumple todo eso, que ya se cumplió, entonces toda esta multiplicación va a ser 1 y mi menos 1, perdón. Y la CI va a ser menos 1. Va a haber una destrucción de la partícula en el canal I. Y como ven, después de la transición, pues justamente en el canal I ya no hay partícula, ¿no? Antes había aquí una flechita y ahora ya no hay nada. Entonces hay una destrucción. O sea, sí, vemos que sí corresponde. Y esto es justo el reverso, ¿no? Si ahora tienes partículas en I más 1, I más 3 e I más 5, I más 1, I más 2, I más 3, I más 5, I más 4, ¿verdad? I más 4, I más 5. Entonces, si ahora yo tengo partícula en más 1, más 3 y más 5, o sea, aquí, aquí y aquí, y no tengo en I más 2 e I más 4, I más 2 e I más 4, pues entonces va a haber una creación de partícula, porque tengo signo más, y esto va a ser más 1. Entonces, pues aquí va a aparecer una y pues aquí también, ¿no? Porque ya lo dibujamos aquí. Y algo, ya no me acuerdo qué era, luego lo pueden hacer ustedes, porque ya no me acuerdo. Pero este de aquí justamente tiene que ver con este de acá, con estos dos de acá. Entonces, si uno tiene partícula en I más 1 y en I más 4, vamos a ver, esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, es el más, ¿no? Del I. Entonces, si uno tiene en 1 y en 4, 1 y 4, es decir, si nosotros tenemos esto, y no tiene uno en bueno, en 0, 2, 3 y 5, 0, 2, 3 y 5, 0, 2, 3 y 5, 0, 2, 3 y 5. Entonces, vas a tener una creación de partícula en el I, o sea, aquí, si tengo esto, puede haber una partícula nueva, o sea, puedo tener esta configuración, pero solo si Xi es 1. Porque si esto perdón, solo si Xi es 0, porque si esto es 1, pues es 0. Pero Xi tiene probabilidad 1/2 de ser 1, de ser 0. Entonces, con probabilidad 1/2 vamos a pasar de esta a esta. Y aquí, pues lo contrario, ¿no? Si tengo más 5 y más 2, 5 y 2, entonces si tengo esto, y no tengo nada más en todos los otros 4 lugares, entonces voy a tener una partícula en I, es decir, voy a regresar a esto, ahora con si Xi es 1. Y eso pasa con probabilidad 1/2. Y esto es, o sea, aquí tengo 1 menos Xi y 1 Xi, para que tenga uno o el otro, ¿no? No los dos. Entonces, cuando Xi es 1, pues esto es 0 y esto es 1, entonces hay transición allá. Y al revés, ¿no? Cuando Xi es 0, no hay transición aquí y sí hay en esto. Entonces, como ven, en algunos casos, este coeficiente de colisión nos puede ser un buen resumen. En lugar de hacer los dibujitos, uno puede tener una expresión matemática para ver cómo son las transiciones. Pero no siempre, de hecho es en los menores casos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí. Sí, prof. Bueno. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a los seres vivos, ¿ok? Y dijimos que íbamos a usar esto de un modelo de fluidos porque los fluidos se parecen a los seres vivos que viajan todos juntos porque también están hechos de partecitas que se pueden mover más o menos independientemente uno del otro. Entonces, si nos alejamos lo suficiente,
puede verse como fluido. Entonces, es apropiado, ¿no? Pero ahora les voy a poner una película en YouTube y díganme, sí, cuál es su idea de qué es lo diferente de estos modelos que vimos ahorita de fluidos, qué es lo diferente entre ellos y con la forma de moverse de las células. Si nosotros consideramos una célula como una partícula, ¿cuál es la diferencia en la forma en la que se mueven? Ahí cada churrito es una bacteria, es una célula. Entonces, ahorita que lo están viendo, ¿qué pasa? Más bien, cuando ustedes ven que dos se juntan, ¿cuál es la diferencia entre qué pasa después con una molécula de gas, como la definimos antes en el modelo anterior, y estas bacterias? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia cuando ellas dos se pegan unas con otras? ¿Tienen alguna idea? Digo, hay muchas Pues, cosas, ¿no? ¿Qué se les pues aquí ocurre? como que se mueven juntas, ¿no? O sea, en la misma dirección. Y Ujú, los modelos en gases pueden cambiar. ujú. Es una. Ujú. Tienen una interacción como adhesiva entre ellas. Ujú. ¿Alguna otra cosa? Bueno, una ayudadita que les podía dar es, esto se mueve como pelotas de billar cuando se pegan unas a otras. ¿O no? Cuando ven que una se encuentra a otra, es como si se pegaran dos bolas de billar rígidas, ¿o no? Bueno, pues, No, sí, exacto, no, no. como que, como que ponen cierta resistencia, ¿no? Ujú. Y de hecho, no solamente eso, sino que ellas, aunque no haya ninguna otra partícula, pueden cambiar de dirección, ¿no? Solitas pueden decidir luego ir para acá y así, ¿no? Entonces, em, la, lo que quiero que vieran con ese video es que en el caso de las células, de los seres vivos en realidad, en los seres vivos no hay conservación del momento. Ujú. O sea, la suma de sus velocidades después de un impacto no tiene que ser la misma después, antes y después. Y esto no es porque violen las leyes de la física, es porque ellos, o sea, nosotros, pues todos los seres vivos, eh, generamos energía. Ajá, nosotros comemos y usamos esa energía para hacer lo que nosotros queremos. Ujú. Entonces, físicamente, si ustedes fueran físicos y eso, pues podrían pensar que sí se conserva la energía, porque la energía que usamos para hacer lo que nosotros queramos y no obedecer las leyes de la física, la tomamos de los alimentos, entonces ahí ya se conservó la energía, ¿no? Entonces eso es lo mismo. Nosotros, todos los seres vivos, podemos hacer lo que queramos dentro de nuestros límites porque, porque consumimos energía y la gastamos en hacer lo que queramos. Pero ya, digamos, a nivel, ya no físico, sino a nivel de matemáticos aplicados, nosotros podemos ver esto como que nosotros no conservamos momento. Esa es una ley física que no aplica para nosotros los seres vivos. Y entonces esto es muy bueno para nosotros porque nosotros vamos a tener mucha más libertad en cómo hacer un modelo para seres vivos. Porque no estamos sujetos a todas estas condiciones. Ajá. Somos muchísimo más flexibles en nuestro comportamiento. Entonces podemos hacer modelos donde no se tengan que cumplir estos y nosotros podemos definir nuestras probabilidades
de hacer lo que sea como nosotros se nos pegue la gana. Ajá. Afortunadamente, por eso tenemos trabajo en los biotemáticos. Bueno, entonces vamos a considerar ahora el caso más sencillo, que es cuando tenemos células individuales, es decir, no tenemos nadie más ahí que nos haga mella. Ajá. En el video que les puse, sí se juntaban y se pegaban e interactuaban entre ellas, pero eso es más difícil. Sí lo vamos a abordar, pero es más difícil. Entonces vamos a empezar primero con células que están solitas, ajá, y que hacen lo que ellas quieren hacer. Entonces, si estamos pensando en células, vamos a tener tres tipos de migración individual. Entonces, voy a poner aquí, migración individual. Y estos tres tipos van a tener que ver con lo que las influye, ajá, lo que hace que decidan ir a un lugar a otro. Entonces vamos a poner aquí influencias externas. Entonces, ¿qué tipos de influencias externas va a haber? Pues puede haber ninguna. Ajá, puede ser que no haya ninguna influencia externa. Puede ser que haya una influencia de algún químico. O puede ser que haya alguna influencia de algo sólido. O sea, que en este caso, pues los dos son químicos, ¿no? Pero me refiero a un químico soluble, ¿no? No algo sólido. Bueno, y entonces las formas en las que se les va a llamar a estos tipos de migración celular va a ser amoeboidal, como amiba. Las amibas pues, pueden hacer lo que quieran, no necesitan nada. Después esto se va a llamar quimiotaxis. Taxis es movimiento, ¿no? Entonces, movimiento por químicos. Y esto se le llama aptotaxis. Y hapto tiene que ver con el sentido del tacto, ¿no? Por eso todas estas cosas de cómo meterle, no sé si lo han escuchado, pero cómo meterle comandos a la computadora se le llama áptica, porque lo haces con los dedos. Bueno, antes al menos. Ahora ya puede ser con los ojos y así, ¿no? O con la voz. Bueno, y entonces vamos a tener estos tres tipos de migración individual. Digo, hay muchas formas exóticas de moverse, pero vamos a pensar que todas esas formas exóticas van a ser alguna de estas tres en alguna forma o combinaciones de ellas. Y entonces vamos a empezar con la forma amoeboidal, que es la más fácil porque ahí nada nos está influyendo acerca de nada. Y bueno, si pensamos que no hay absolutamente nada ni interno ni externo que esté influyendo a nada, entonces puedo pensar que la forma de migración amoeboidal es una caminata aleatoria, que ustedes seguro ya lo vieron en procesos, ¿no? Ahora, si ustedes hablan con los biofísicos y algunos biomatemáticos, les van a decir que la amoeboidal no necesariamente es la forma de moverse perdón, que la caminata aleatoria no es necesariamente la amoeboidal, y podría tener razón, pero no nos vamos a meter con tecnicismos. Entonces, primero, ¿cómo defino un modelo LGCA? Amoeboidal. Entonces, recuerden que yo necesito varias cosas, pero en específico voy a necesitar una regla que me diga, bueno, una probabilidad de transición que me diga cómo voy a cambiar de una velocidad a otra. Entonces, yo necesito una probabilidad de cambiar de S a SI dado SN. De hecho, había puesto la N abajo, ¿no? Entonces, la probabilidad de que yo cambie de una configuración de las partículas dentro de mi canal a otra configuración distinta, dado las configuraciones
alrededor mío, ¿no? Pero fíjense que aquí estoy pensando en un individuo nada más. No estoy pensando en más, estoy pensando que estoy solo, completamente solo, porque es, ¿cómo se dice? Migración individual. Entonces, en el caso individual, pues lo que yo puedo decir es que si yo solamente tengo una célula, una partícula en todo el espacio y en todos los canales de velocidad, entonces yo puedo cambiar esta probabilidad de transición por la probabilidad de cambiar de SI a SJ. Bueno, de SI igual a 1, cambiar a SJ igual a 1 para alguna I y alguna J. Entonces solamente estoy viendo cómo cambia mi velocidad individual. En cada una de las direcciones, dependiendo, pueden ser varias, ¿no? Pueden ser 4, 6, 2, dependiendo de la dimensión y de la geometría en la que yo esté. Entonces yo lo que tengo que hacer ahora es definir esto. Entonces a esto le voy a llamar P y J. La probabilidad de que mi célula estaba en el canal iésimo y de pronto cambió al canal JS. Entonces, ¿cuál es, en el caso de una caminata aleatoria, la probabilidad de la P y J? Si yo tengo K canales de velocidad. ¿Cuál es? Ustedes que ya llevaron procesos estocásticos. Considerando que siempre cambia. O sea, I puede ser igual a J. Sí. Ahí están las otras chamarras. Sí, o sea, nada más es la probabilidad de transición, ¿no? 1 sobre K, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces la probabilidad de 1 entre K. Y la probabilidad es 1 entre K. Y eso es el modelo más sencillo. Todos ustedes ya vieron hasta el cansancio, seguro. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Ah, bueno, sí. Entonces, ahorita vamos a ver que este modelo nos da movimiento difusivo. Movimiento difusivo. Y no nos vamos a ir a por qué funciona o sea, por qué cumple con una ecuación de difusión. No lo vamos a ver hoy porque no tenemos tiempo. Pero sí vamos a ver, ¿cómo se dice? Vamos a ver cómo caracterizar. Cuando uno tiene ya un modelo y que tiene una simulación, ¿cómo podemos caracterizar a ese modelo para nosotros suponer, bueno, más bien ver que lo que está haciendo esa célula solita es una caminata aleatoria? O que está haciendo un movimiento difusivo. Vamos a usarlo igual, ¿no? Caminata aleatoria y movimiento difusivo en este curso. Entonces, ahora sí. ¿Cómo digo yo que algo se difunde a partir de simulaciones? Si yo hago un programa y yo veo la posición de algo a cada tiempo y hago muchas simulaciones porque es una simulación estocástica. ¿Cómo hago para ver que eso sí es un movimiento difusivo, una caminata completamente aleatoria, o que no lo es? ¿Ustedes ya lo vieron en sus clases de modelación? ¿O no lo han visto? O sea, como ir guardando los tiempos, o sea, como ir... Sí, o sea, si ustedes guardan la posición de su partícula a cada tiempo por varias realizaciones de su proceso estocástico. ¿Qué cosa le pueden calcular a eso? Para saber que es un movimiento difusivo sin ninguna duda, sin lugar a duda.
¿Qué numerito? La esperanza. Sí, bueno, la esperanza de que... O es que creo que no entiendo muy bien la pregunta. Ajá, tú supón que yo tengo una simulación de una caminata aleatoria. Ajá. Y puedo repetirla n veces. Ajá. Y voy a simular esa caminata aleatoria por n pasos. Bueno, por k pasos, n veces. Ajá. Y entonces yo puedo calcular de esa simulación, yo puedo calcular un número. Ajá. Si yo registro todas las posiciones en todos los tiempos para todas las realizaciones, yo puedo calcular un número. Ajá. Es decir, tienes razón, la esperanza de algo, de una función, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué cosa? Creo, creo que yo ya entendí la pregunta, pero aún así no sé la respuesta. Bueno, Pues está es bien. como su dinámica, ¿no? Como la parte determinista de, de la, no sé, ecuación diferencial estocástica que siguen o algo así. Sí, o sea, ya metiste algo, una ecuación diferencial estocástica, lo cual estaría bien si nosotros tuviéramos tiempo y espacio continuo, ¿no? Una ecuación diferencial estocástica te modela una cadena de Markov a tiempo continuo en espacio continuo en este caso. Pero en este caso no, porque estamos en un LGCA, ¿no? Que tiene tiempo discreto y espacio discreto. Pero sí, ajá, entonces es algo determinista que le tenemos que sacar al proceso estocástico discreto, a la cadena de Markov. Y pues algo determinista de algo probabilista es la esperanza de algo, ¿no? Siempre es una cantidad determinista, a menos de que sea la esperanza condicional. Entonces, ya discutimos mucho. ¿Cuál es esta cosa, ajá, que tenemos que calcular? Pues es el segundo momento de la posición. Ujú. Entonces muchas personas le ponen delta x al cuadrado, ujú, pero yo le pongo xt menos x0 al cuadrado. Ujú. Y esto tiene un nombre muy especial, que todo el mundo sabe quién es en esta área. Se le llama el desplazamiento cuadrático medio. Ujú. Como ven, es simplemente como la varianza, ¿no? Como la varianza de la posición cuando la posición es un vector. Ujú. Esto es esto, ¿no? Me faltó aquí las rayitas. Déjenlo escribo bien porque esto es el módulo. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula esto, ¿les parece? Esto es lo que nos interesa ver, cómo se comporta. Entonces, fíjense que x de t es la posición que va a tener mi célula ujú, al tiempo t. Ajá, t discreto estamos suponiendo ahorita. En caso continuo es igual, pero hay integrales y así, ¿no? Entonces ahorita solo discreto. Entonces vamos a tener nuestra célula, a lo mejor se las pongo aquí en lugar de estar dibujando en el aire. Entonces tengo mi célula y en x0, en tiempo 0, puede estar aquí. Ujú. Y después, bla, 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 va a ser algo y me voy a encontrar aquí, bueno, mi célula. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo calcular la posición al tiempo t a partir de la posición que tenía yo originalmente? Bueno, pues fíjense que yo puedo ver toda esta trayectoria de mi célula como la suma de velocidades que van a ser cantidades aleatorias. Ujú. Entonces, se va a mover primero para acá, luego se va a mover para acá, se mueve así, luego hace algo raro aquí,
Ajá. En este caso, pues puse espacio continuo, pero en el espacio discreto, pues también tengo velocidades discretas. No puedo tener todos estos movimientos raritos. Pero lo que quiero que vean es que para calcular xt, lo que puedo hacer es empezar con mi x0 y sumarle cada velocidad, ¿no? Cada vector azul. Ajá. Entonces x0 más el primer vector. Luego x0 más el segundo vector. Y así hasta que llegue al tésimo vector. Ujú. ¿Están de acuerdo? Y la suma vectorial de todos esos vectores. Uy, ya no se quiere hacer chiquito. Ajá, la suma vectorial de todos esos vectores me tiene que dar xt. Ujú. Entonces voy a escribir esto como la esperanza de xt, pero ya dijimos que xt es x0, más la suma desde i igual a 1 hasta t de todos estos desplazamientos que hice. Entonces les voy a llamar vt a esos desplazamientos que hice. Ajá. Lo llamo vt porque en este caso los desplazamientos son exactamente nuestras velocidades porque tenemos espacio discreto. Ajá. Si tuviéramos un espacio continuo, pues sí son desplazamientos de verdad, no velocidades, pero en este caso discreto lo puedo escribir así. Y a esto le resto esto. Ujú. Entonces, pues de aquí ya pueden ver de una vez que esto se me va con esto. Ujú. Entonces voy a tener la esperanza de la suma desde i igual a 1 hasta t de bt al cuadrado. Ujú. Son vectores. Vector. Ahora, ¿quién es el módulo al cuadrado de un vector? Pues es el producto punto de él mismo, de él con él mismo. Ujú. Entonces, esto lo puedo escribir como la suma desde i igual a 1 hasta t. Perdón, aquí hice un error, ¿no? Y nadie me dijo nada. Entonces, esto es vi, porque es la suma. ¿Ok? De vi, todo esto, producto punto, la suma desde j igual a 1 hasta t de bj. Ujú. Porque ese es el módulo al cuadrado de un vector. Bueno, pues entonces ya que tenemos esto, el producto vectorial es lineal, ¿no? Entonces, la suma, el producto de la suma es la suma de productos porque es lineal, el producto punto. Ujú. Entonces, yo puedo escribir esto como la esperanza de la suma desde i igual a 1 hasta t, de la suma desde j igual a 1 hasta t, de vi punto vj. Ujú. ¿Están de acuerdo? Bueno. Y entonces, ahora solo fíjense que recuerden que la esperanza es un operador lineal, ¿no? Entonces, esperanza de la suma es suma de las esperanzas y todo eso. Y la suma también es lineal. Entonces, yo puedo intercambiar primero la suma y luego la esperanza. Entonces, voy a tener la suma desde i igual a 1 hasta t, la suma desde j igual a 1 hasta t de la esperanza de vi punto vj. Bueno, esto es muy bueno porque a esta esperanza, a esta, ¿cómo se dice? Esta cantidad que está aquí, a esto se le llama la función de autocorrelación de velocidad. Entonces, ¿qué te dice esta función de autocorrelación de velocidad? Pues lo único que te está diciendo es cómo se compara la velocidad al tiempo i que tenía tu célula, cómo se compara la velocidad con la velocidad al tiempo j. Si es muy parecida, si no es muy parecida, ¿qué tanto?
Si es contraria, puede ser. Bueno. Ok. Y ahora, pues ya podemos calcular esta esperanza. Igual a 1 hasta t. Suma desde j igual a 1 hasta t. Ujú. Y ahora, ¿quién es esta esperanza? Ujú. Pues va a ser la suma de todos los v's. Ujú. Bueno, mejor no le pongo v's. De todos los x posibles y la suma de todos los y posibles de x punto y, probabilidad de x por la probabilidad de y. Ok. Entonces esto es una suma sobre todos los vectores posibles, ¿no? Entonces. Ok, entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Como aquí también tengo un producto punto que es lineal y tengo otras sumas que son lineales, lo que puedo hacer es entonces poner todo lo que depende de x de un lado y depender todo lo que tiene, lo que depende de y del otro lado, en la otra suma. Entonces voy a tener la suma sobre x probabilidad x, suma y, probabilidad de y. Y yo puedo hacer esto porque, digo, en principio no podría hacerlo porque esta probabilidad es una probabilidad que puede depender de lo que había antes. Y si x está antes de y, puede pasar algo. Pero en este caso no, porque p y j siempre son constantes. Entonces no depende de quién estaba antes, quién estaba después. Siempre es 1 entre k, la probabilidad de cambiar. Entonces ahí puedo hacerlo. No depende de quién estaba antes y quién estaba después. Pero fíjense qué va a pasar en cada uno de estos sumandos. ¿Quién es la suma de todos los y's de y, p, y? Pues ya dije que la probabilidad, recuerden que estos x y y son las velocidades que puedo tener. Ya dijimos que p de y, bueno, las probabilidades de tener cualquier velocidad después eran 1 entre k, 1 entre todas las velocidades posibles que puedo tener. Entonces, esto es una constante, de hecho es una constante igual a 1 entre k, y voy a tener la suma sobre todas las y's. Entonces, aquí es punto, ¿no? Punto, perdón. Entonces voy a tener la suma sobre todas las y's. Aquí ya hay algo en donde me equivoqué un poquito. Pero lo importante es que si yo estoy, bueno, no me he equivocado. Entonces, fíjense, si tengo i igual a j, si tengo i igual a j, ¿qué va a pasar? X va a ser igual a y, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? X, voy a tener suma x, px, punto, suma x otra vez, x, px. Y entonces esto va a ser x cuadrada, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando i es igual a j, o sea, cuando los tiempos son los mismos, entonces voy a tener x cuadrada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando i es diferente de j? Cuando no me estoy fijando en el mismo tiempo. Entonces, ahora sí va a pasar lo que estaba yo explicando acá y por eso estaba haciendo bolas. Aunque lo hice antes de clase, como uno platica de muchas cosas, luego se olvida.
Entonces, cuando... me lleva. Bueno, vamos a intentarlo una sola vez y si no, ya. Ok. Bueno, entonces cuando I es diferente de J, entonces X y Y son diferentes. Entonces puedo separar así, no hay ningún problema. Pero cuando estos son diferentes, entonces yo estoy sumando sobre todos los Y posibles, separados de todos los X posibles, y cada X y cada Y tienen tienen la misma probabilidad. Y fíjense quiénes van a ser estos X y Y. Si tengo una dimensión, solamente van a ser 1 y menos 1. Entonces, si sumo 1 y menos 1, me dan 0. Si tengo yo algo en 2 dimensiones, entonces voy a sumar 1, 0, más 0, 1, va a ser 1, 1, más menos 1, 0, va a ser 0, 1, más 0 menos 1 va a ser 0, 0. Entonces me da 0. Lo mismo pasa cuando tengo yo 6 direcciones. Porque este y este dan 0, este y este dan 0, y este dan 0. Y lo mismo en 3 dimensiones, ¿no? Tengo esto en 3 dimensiones. Entonces sumo los contrarios, dan 0, y como siempre tengo contrarios, dan 0. Entonces en este caso, dan 0 cuando I es diferente de J. Entonces al final lo que voy a tener, después de todo este choro que les eché, pues es, voy a tener una delta, voy a tener una delta, voy a tener la suma, esto va a ser la suma desde I igual a 1 hasta T, suma desde J igual a 1 hasta T, de la delta de IJ, la delta de Kronecker, que es 0 cuando I y J son distintos, y son iguales, y es 1 cuando son iguales, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿esto qué va a ser? Si es 0 siempre que I y J son diferentes, y 1 cuando I y J son iguales, ¿qué va a ser eso? Pues esto va a ser que en esta suma solo haya 1 no 0. 1 cuando esto es igual a I, ¿no? Entonces esto va a ser la suma desde I igual a 1 hasta T de 1, y esto va a ser igual a T. En este caso de la caminata aleatoria. Entonces, al final, lo que tenemos es que el desplazamiento cuadrático medio, en el caso de una caminata aleatoria, va a ser, no es cierto, no va a ser T. ¿Por qué? Porque dijimos que era esto. Es X cuadrada por T. La velocidad media. Ok, entonces esto es básicamente K, una constante. Es una constante por T. Es decir, el desplazamiento cuadrático medio, x0 menos xt, perdón, menos x0 al cuadrado en una caminata aleatoria, es lineal con el tiempo, crece linealmente con el tiempo. ¿Y qué es esta C? Pues tiene que ver con sus autocorrelaciones de x cuadrada, con cómo se comparan sus vectores de desplazamiento, pero ya. Entonces, siempre que vean una relación lineal del desplazamiento cuadrático medio, vamos a tener un movimiento difusivo, siempre, siempre. Y así podemos nosotros saber a partir de simulaciones que algo es difusivo, nada más calculando este numerito, sin tener que nosotros ver cuál es su ecuación diferencial parcial, si es una ecuación de difusión o no. Uno nada más tiene que hacer esto y ya acabó.
Ujú. Todo el mundo nos va a creer que es así. Y nada más para terminar, les quiero enseñar esto. Ujú. Es de un artículo que hice. Y aquí pueden ver justamente esas dos cosas. Ajá. Entonces, uno tiene una caminata aleatoria. Supongo que ya lo hicieron en taller de modelación. Se ve así. Bueno, en el caso discreto, espacio discreto, se ve así. La autocorrelación es justamente lo que habíamos dicho. Ujú. Es una delta de Dirac. La calculamos aquí. Ujú. Es una delta, perdón, de Kronecker. Es 1 y luego va a ser 0. Ajá. O sea, cuando estoy comparando mi velocidad con mi misma velocidad al mismo tiempo, pues es igual. Ajá. Siempre es la misma, ¿no? Si yo me voy moviendo y checo mi velocidad ahí, pues va a ser igual a mi velocidad ahí, ¿no? Es como una tautología. Pero si es una caminata aleatoria, a cualquier otro tiempo es 0. Ajá. En promedio no se va a parecer nada mi movimiento ahorita de mi movimiento después. Y el desplazamiento cuadrático medio es una recta. Ujú. Ahora, puede haber casos en los cuales ya no tengo una caminata aleatoria, sino tengo algo así. En ese caso, mi autocorrelación ya no va a ser así. Ujú. Si es de este tipo, va a decaer de alguna forma. Siempre va a decaer porque pues, hay ruido en el ambiente, ¿no? Y si es así, entonces vamos a tener un desplazamiento cuadrático medio que ahora va a ser proporcional, este coso de aquí. Ujú. Esto va a ser proporcional a una constante por t a la gamma, con gamma mayor a 1. Ujú. Y eso se le llama un movimiento superdifusivo. Y ahora ya nada más para terminar, yo sé que ya se quieren ir. ¿Qué pasaría si yo tuviera algo que en lugar de verse como estas cosas, se ve así? No se está extendiendo para nada. Hace como algo así. Y esto le llamamos subdifusión. Ujú. En este caso, se va a ver nuestro movimiento cuadrático medio. Ahora se va a ver así, con gamma menor a 1. Pero ¿cómo se vería su autocorrelación? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cuál es su feeling? No lo tienen que saber, pero ¿cuál es su feeling? De cómo se vería la autocorrelación aquí. Para que se quede todo ahí enmarañado y no se mueva casi. ¿Tienen alguna idea? ¿No? Como No, negativa. no. Muy bien. Negativa. Ajá. Exactamente. Entonces va a tratar de irse allá y luego regresarse. Irse allá, luego regresarse. Entonces va a quedar atascada ahí haciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces va a pasar de 1 a -1 y así. Va a ser algo que oscila. Pero al final todo se va a hacer. Nosotros, los seres vivos, no tienen memoria infinita. ¿Ok? Y entonces, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?